Fuerte abrazo con todos los que están conectados en esta hora. Para mí es un privilegio poder compartir un mensaje de parte de Dios. Y el mensaje de esta noche tiene como título: Se trata de ti. Hay muchas cosas que uno puede recibir como llamado, como características que están grabadas dentro de nosotros, pero en general cuando tenemos una responsabilidad que cubrir, no siempre vamos a estar con el panorama muy claro de qué es lo que necesitamos hacer. Generalmente cuando tenemos algo que hacer, no será muy raro que se nos cruce por la mente. ¿Y qué tal si esta responsabilidad la cumple otra persona? ¿Qué tal si esa otra persona tiene mejores habilidades que mí y quizás que puede resolver el trabajo de una mejor forma? Es como cuando su mamá o su papá le llama, vamos a hacer tal cosa, y usted dice, no, ¿y si lo hace mi hermano? ¿Y por qué siempre a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Hay cosas que no podemos evadirlas. Generalmente, a nivel cultural, hemos recibido constantemente el mensaje de personas que supuestamente nos van a solucionar la vida o van a arreglar la situación del país, de la sociedad, y que si le damos el voto, si le damos nuestra confianza, entonces ellos van a hacer las cosas que increíblemente a nadie más se le había ocurrido hasta ahora. Entonces hay siempre un enfrentamiento por buscar la lealtad de las personas, y que en medio de esa búsqueda de entregar lealtad también se terminan entregando decisiones que tenían que haber sido tomadas por nosotros, responsabilidades que teníamos que haber tomado nosotros, pero no entregárselas a otras personas. Ahorita mismo, si encontramos o si buscamos información sobre la ONU, sobre la OMS, sobre organismos internacionales, encontraremos que siempre están poniendo eslogans bastante bonitos, se puede decir bien intencionados, algunos que hablan sobre solucionar o quitar la pobreza, solucionar el hambre mundial y cosas así, que suenan bien, pero la forma en cómo ese tipo de cosas se pueden llevar a cabo es cediendo y entregando más y más poder. Si lo reducimos a nuestro núcleo más pequeño, más familiar, es como cuando usted o yo terminamos diciendo la siguiente frase: ¿y que acaso eso no te enseñan en la escuela? Hay cosas que no le competen ni a un gobierno, ni a un político, ni a un maestro enseñar. Hay cosas que solo paternidad puede establecer en una persona. Cuando hay ausencia de esta paternidad, cuando hay ausencia de esta identidad, entonces una persona se ve vulnerable a fácilmente ser manipulada, y también este mismo individuo buscar identificarse con cualquier cosa o cualquier grupo. Por ejemplo, que su hijo, que sus hijos, que las personas que están bajo su cargo conozcan de Dios no es tanto responsabilidad de la escuela dominical, sino que es nuestra responsabilidad que la presencia de Dios habite en nuestra casa. Que en el lugar más íntimo, aún familiarmente hablando, estando en la mesa, la presencia de Dios habite allí. ¿Y cómo habita la presencia de Dios aún cuando estoy comiendo en la mesa de la casa? Bueno, cuando empiezo a hablar cosas correctas que no van a traer una desconexión o desconfianza hacia lo de Dios. Generalmente cuando estamos en la casa y la gente se está alimentando, nunca va a faltar la persona que empiece a quejarse de la situación del país y por qué todo el mundo está haciendo las cosas mal menos uno. Y lamentablemente suele ser la figura paterna el que suele lanzar ese tipo de cosas. Puede ser también la mamá, si empieza a hablar mal de ciertas personas, mal de ciertas autoridades, mal sobre ciertas autoridades espirituales. Entonces se empieza a sembrar, y aunque no nos demos cuenta, sí es un discipulado que, aunque muy malo, se está dando hacia aquellos que deberían tener un corazón más sensible a la presencia de Dios. Entonces se cosechan las cosas que se siembran, y hay responsabilidades que lamentablemente hemos dejado para después. Todo lo que se deje vacío, cada trono que uno deje vacío, algo intentará utilizarlo. Satanás solo atacará su casa por la brecha, por la puerta o por el trono que usted o yo hayamos dejado desocupado,
descuidado y desconectado de quien es mi guarda. Dice la palabra que en vano vela la guardia si Jehová no cuida ese lugar, esa ciudad, esa casa. En vano podemos quizás fabricar, no sé, mi familia es feliz porque me voy de vacaciones con ellos. En vano sirve de eso si la presencia de Dios no está en ese lugar. Y necesitamos poder tomar responsabilidad, no solamente de las cosas que tenemos cerca, sino también de nuestro llamado delante de Dios. El mensaje se trata de ti, es porque hay cosas que usted y yo necesitamos hacer. Hay palabras que necesitamos decir. Hay responsabilidades que debemos de tomar, que nadie más las podrá hacer como usted lo puede hacer. Hay cosas que Dios ha sembrado en su corazón, en su vida, en su proceso, que otra persona no los tiene, pero que usted sí los tiene. Y eso dice la palabra en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Aquí hay una palabra muy importante que tenemos que comprenderla, que habla sobre la multiforme gracia de Dios. O sea que la gloria de Dios se manifiesta de múltiples maneras. Ninguno es una fotocopia de otra persona. Usted no habla igual que su hermano, ni siquiera en la misma casa. Si hay más de un hermano, no van a hablar de la misma forma. No se van, a pesar de que tengan la misma crianza, se muevan en el mismo medio, puede que tengan algunas similitudes, pero igual habrá cierta línea de pensamiento, cierta forma de hacer las cosas muy distinta. Entonces hay gracia de diferentes formas que Dios ha entregado para usted y para mí. Son cosas que se necesitan en el cuerpo de Cristo. A la iglesia se le llama el cuerpo de Cristo porque debe ser un organismo, y un organismo sano camina, se mueve, tiene todas las facultades para poder realizar una tarea en concreto. Por ejemplo, si un cuerpo, digamos, uno cuando está pensando en algo, por ejemplo, voy a mover esta mano, el cuerpo va a moverse según la orden que se le dio. Son decisiones que se toman en milésimas de segundo. No hubo un debate entre el antebrazo y el codo para ver si será que le aprobamos lo que dijo el cerebro para mover. Y ahí es cuando entendemos que por algo Cristo es la cabeza. Da la orden y el cuerpo la ejecuta, sin cuestionar, sin estar lidiando muchas veces con nuestra falta de fe, sino que finalmente se hace. Y ahí es cuando ocurren milagros sobrenaturales. Y el cuerpo también constituye muchas partes, muchos órganos, muchas formas diferentes, con diferentes funciones. Dice la misma Biblia, no todo el cuerpo es ojo, no todo el cuerpo, digamos, es pie, no todo el cuerpo es de la misma forma, sino que hay diferentes partes del cuerpo que todos cumplen una función. Por muy pequeña que sea, se necesita. Por muy pequeña que no parezca, que podría funcionar en algo muy honroso, igual si falta, sigue doliendo. Y eso me ha pasado bastante cuando he tenido un dolor de muelas, por muy pequeña que sea esa muela, ese solo dolor envía un mensaje al sistema nervioso y provoca que todo el cuerpo esté adolorido. Pero si solo esta parte estuviera bien, entonces todo el cuerpo funciona bien. Necesitamos tener esa conexión con el Espíritu Santo, que es el Espíritu que nos une, que nos mueve y hace que también podamos comprender que tenemos un llamado que cumplir. Somos el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Eso es un privilegio que ni aún los ángeles tienen, que es el de poder predicar y poder demostrar y mostrar el reino de los cielos aquí en la tierra. Esto se trata de usted. Hay responsabilidad y amor de Dios que se le entregó para su vida. No para que sea un creyente más que llega a la iglesia, que hace ciertas actividades, sino que hay algo que Dios ha reservado para su vida, muy en específico para usted, y que va a funcionar en armonía con el resto del cuerpo de Cristo, con el resto de sus hermanos. Hay bendición que puede salir de usted que va a bendecir a otra persona, así como también hay bendición que sale de mí
que bendice a más personas. Nunca ha sido el objetivo o el propósito de Dios que nos quedemos aislados o solamente como ovejitas que dicen sí, amén y nada más, sino que hay responsabilidad que debemos cumplir. Tenemos un llamado, tenemos una misión que hacer. Quiero compartirle una historia que la encontramos en el libro de Jueces, capítulo 6. Aquí encontramos a una persona que no está en su mejor momento, ni siquiera está el país pasando por el mejor momento, sino que están en una situación muy preocupante. En el primer versículo dice así: y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos en sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Vemos en este momento que el pueblo de Israel se encontraba en una gravísima crisis. Por 7 años habían sido entregados a sus enemigos. Estos enemigos dice que se movían como langostas. Hablamos de langostas como aquellos grillos que devastan granjas completas, que van comiendo y devorando y destruyendo cualquier tipo de cosecha. De esta forma se movían estos ejércitos. Dice que no dejaban ni siquiera que siembren, ni que coman, ni que tengan nada el pueblo de Israel. Fue tanta la opresión que ellos ejercían sobre Israel que a Israel le tocó empezar a huir y se metieron en cavernas. Una cosa es que usted o yo estemos en nuestra casita y estemos pasando una situación económica difícil, que no haya cómo comprar ciertas cosas, que tengamos que limitar los gastos por un mes porque no están dando las cuentas. Eso podría pasar en algún periodo, en un tiempo. Puede pasar. Pero llegar al punto de que no tenían ni casa, no tenían ni pertenencias, que lo que sembraban se lo dañaban o se lo comían o se lo robaban, y que tenían que ir a meterse a una cueva, esa es una situación en extremo preocupante, yo creo que desmotivadora para cualquier tipo de sociedad. Vemos en el 3, dice: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. O sea, no solo eran los de Madián, sino que eran por lo menos 3 pueblos los que los vivían atacando a Israel. Dice: y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. O sea, había un asedio continuo hacia ellos. Vamos a saltarnos al versículo 6. Dice: de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Estamos hablando que pasó 7 años en este mover de Israel. Israel para este tiempo dice que había hecho las cosas malas delante de Dios. Ahora uno puede preguntarse cuáles son las cosas tan malas que termina haciendo Israel para que se lleven tremendo castigo. Más adelante lo revela. Menciona de que el pueblo de Israel había caído en idolatría hacia otros dioses, habían hecho hasta lugares altos para adorar a estos dioses, habían quitado por completo lo de Dios, tanto que hasta buscaban con celo a estos dioses. Entonces llegó un punto en donde ellos empezaron a clamar a Dios. Y no es la primera vez en las historias que vemos en la Biblia o los hechos que mencionan la palabra de Dios, en donde llegó tan fuerte la aflicción que recién empezaron a clamar. Yo le doy como un consejo: si sabe que algo está mal, si sabe que algo se está moviendo fuera de curso, si estamos empezando a hacer cosas que sabemos que no deberíamos estar haciendo, busquemos de forma desesperada a Dios cuanto antes. No esperemos a creer que la historia va a ser diferente, que apartados de Dios nos va a ir bien. No, la verdad es que siempre nos va a ir mal si nos apartamos de Dios. Siempre. No hay forma en cómo una persona pueda crecer o sentirse llena si no está Dios dentro de su vida. Porque hemos sido creados para tener a la presencia de Dios en nosotros.
Nuestro ser ha sido conformado desde su origen para estar cerca de Dios, para estar en su presencia. Cristo se sacrificó justamente para que ustedes y yo nos llamemos hijos de Dios. Entonces hay cosas que no podemos prescindir, necesitamos la presencia de Dios. El mismo David decía, aunque me quiten todo, que no me quiten de tu espíritu, de tu presencia, de estar en tu casa. Hay cosas que necesitamos defender, son no negociables ante ninguna circunstancia. Entonces, usted y yo, si vemos en una situación difícil, no esperemos que pase el tiempo, no espere sentir una sensación rara, un corrientazo para querer reaccionar. Si ya conoció la palabra, si ya tiene un llamado, si ya tiene algo que Dios le dijo que tiene que hacer, corra a hacerlo y arregle sus cuentas cuanto antes, ¿ya? Entonces, bueno, seguimos. Y dice el 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y la mano de todos los que afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Entonces se presenta un profeta de Dios y le dice, yo antes ya hice este milagro de liberarlos de sus opresores, de liberarlos de un pueblo que los tenía esclavizados. En este caso vienen siendo los amorreos, y yo le dije, si pude con Egipto, obviamente voy a poder con ellos. Pero dice que Dios les entregó una tierra y les dijo específicamente, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Temor no se está refiriendo a miedo, se está refiriendo a culto, a reverencia, a honra, a ofrenda. El temor de Dios es distinto a lo que en español entendemos por temor, a veces relacionado al miedo o a que algo nos podría pasar. No, el temor de Dios se refiere a entrega, a ofrenda, a honra, a que usted y yo nos entreguemos realmente. Entonces, la orden que Dios lanzó para el pueblo de Israel fue que no caigan en idolatría a estos dioses de los amorreos. Esa fue la petición de Dios, porque cuando usted y yo ponemos nuestra devoción, nuestra confianza, puede ser en un político, puede ser en un sistema de gobierno, puede ser en una persona, en un trabajo, en cierto sistema económico que nos está sirviendo, en algún negocio, estamos cayendo en ese temor hacia esas cosas, que toda nuestra paz depende de eso. Por eso habrá situaciones en donde nuestro corazón es probado, porque podemos sí estar bien por algún tiempo, pero cuando llega una crisis económica que no la esperábamos y se nos mueve todas las cosas y dejamos de servir y creemos de que porque nos resentimos, de alguna forma mágicamente vamos a mover la mano de Dios, le digo la verdad que no funciona así. Simplemente se está revelando en dónde está nuestro tesoro. Si mi paz fácilmente se me va solamente porque alguien me quedó viendo feo, si mi paz fácilmente se me va porque las cosas no son como yo creía que iban a ser, entonces estoy teniendo temor hacia esas cosas. Estoy honrando esas cosas porque pesan demasiado y hacen hasta que mi día se transforme, y muchas veces terminamos esparciendo maltrato a las personas que están cerca de nosotros, que de hecho buscan ayudarnos y no lo permitimos. ¿Ya? Entonces, así de grave, de alguna forma intento graficarle en qué situación estaba el pueblo de Israel. Seguimos al 11, dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abiezrita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlos de Madián. Entonces aquí entra ya la persona por el cual entra esa historia, que hablamos sobre Gedeón. Entonces vemos una situación económica horrible, no solamente de que no había que comer, sino que había el miedo de que por más que busquen tener algo, se lo iban a robar. Entonces vemos aquí a Gedeón que estaba sacudiendo el trigo. La situación de Gedeón en este instante era de un muchacho que estaba buscando desesperadamente guardar comida porque posiblemente se lo iban a quitar. Y el 12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente.
Este versículo 2 es poderoso, ¿saben? Porque Dios sabe lo que puso en usted y sabe lo que ha puesto en mí. No nos habla por nuestra situación actual, sino Él habla a la eternidad que fue grabada dentro de usted. Y Dios viene y se le revela a Gedeón y le dice: varón esforzado y valiente. Estas características son un poquito raras, de que alguien que está en un momento de persecución las puede entender, pero Dios está hablando a su espíritu y dice: y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los de Madián? Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Este versículo 14 es algo que nos debería llenar, y yo creo que nos llena mucho. Gedeón se sorprendió que Dios lo llamó varón esforzado y valiente. Inmediatamente la reacción de Gedeón fue a quejarse por la situación que está pasando. Dios, tú no sabes que estoy pasando por esto, no sabes que el pueblo está pasando por eso, ¿por qué estamos en tremenda aflicción? Y empieza a quejarse y a decirle todas estas cosas. Entonces la respuesta de Dios fue: el cambio, la salvación vendrá a través de ti. Yo creo que cuando usted o yo estamos en una situación difícil, generalmente si nos encontramos con la presencia de Dios, pensaremos de que viene Dios y nos soluciona todos los problemas de inmediato. Pero le tengo una noticia: el llamado es con usted. Entonces Dios hará la transformación a través de usted. Hay muchas cosas que podemos ver que necesitan un cambio, cosas que sabemos que si estuviera Dios presente en ese lugar, las cosas cambiarían. Por ejemplo, desde nuestro ambiente laboral, si estuviera Dios presente en nuestro ambiente laboral, entonces no se robarían las cosas, la gente sería, más amable, buscarían mejores soluciones. Si estuviera Dios presente, en el gobierno, en las autoridades, entonces las cosas cambiarían, el sistema cambiaría. Si estuviera Dios más presente, en mi familia, las cosas serían distintas. Nosotros podemos poner una lista muy grande de todas las cosas que quisiéramos que cambien. La tarea es contigo. El encargado de llevar la presencia de Dios eres tú, soy yo. El que va a llevar la gracia, el fuego, el favor de Dios a muchos lugares es a través del que está conectado con su presencia. Aquel que obedeció, aquel que escuchó, aquel que siguió, aquel que está conectado en el cuerpo es el que puede cumplir con la función por la cual ha sido diseñado, creado y por la cual de hecho disfrutará su existencia. La historia que Dios tiene planificada para transformación de muchas generaciones también es a través de usted, a través de la palabra que va a salir de usted. Es importante que entendamos de que Cristo murió por nosotros, no solo para que seamos salvos, sino también para que cumplamos nuestra asignación, que es ir y hacer discípulos. En el siguiente versículo dice: y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Y el 18 decía: te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Esta actitud de Gedeón en esta parte fue algo bastante importante y bastante clave. Un corazón rendido a Dios es un corazón que sabe entregar, que sabe ofrendar, que sabe dar lo mejor. Algo que Gedeón sí entendió y que debemos también practicar nosotros es de que es importante la honra, es importante entregar, es importante no solamente que mi devoción que yo digo tener se quede en palabras, sino que sean acciones. Y el 19 dice: y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová
El báculo que tenía en su mano tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: «Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara». Pero Jehová le dijo: «Pasa a ti, no tengas temor, no morirás». Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: «Toma un toro del hato de tu padre y segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y toma el segundo toro, sacrifícalo en el holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado». Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo por la noche. Bueno, más adelante vemos que Gedeón finalmente reaccionó y se dio cuenta que había estado delante de Dios. Entonces supo que tenía una asignación. En la noche Dios le siguió hablando y le dijo que arranque esos altares que tenían a dioses ajenos. Menciona algo muy puntual que dice: tu papá, tu padre, le rinde culto a Baal. Entonces destroza todo eso y le menciona otro dios que habían estado rindiendo culto. Agarra esa madera y quémala. Hay cosas que necesitaremos precisamente derrumbar. Y aquí es muy vistoso que la persona que tenía estas cosas era justamente el padre de Gedeón. Y si le seguimos leyendo la historia, todo el pueblo, cuando se dio cuenta que había pasado estas cosas, que Gedeón había destrozado ese altar y que puso altar a Jehová, inmediatamente el pueblo se alteró, se enojó. Es tremendo cómo el pueblo tenía entregado su corazón a estos dioses, a pesar de estar en tremenda aflicción. Ahora hay que entender esto. No importando la situación, el hogar, el lugar en donde usted se encuentre, puede que sea la familia que menos busque a Dios, que puede que su papá, que su mamá, que su hermano, que toda la gente que está alrededor suyo no busque a Dios, que termine rindiendo culto a cualquier cosa, que tenga su confianza puesta en cualquier cosa que no sea Dios. Aún así, Dios lo ha llamado a usted para hacer una diferencia. Y cuando Dios llama, va a haber oposición. Va a haber cosas que se van a levantar. Satanás no va a estar contento de que usted entienda que tiene un llamado, pero le digo, vale mucho la pena. Si hay personas, y ahorita mismo como estamos en temporada navideña, muchas personas se acercarán a nosotros, veremos amigos que no hemos visto en mucho tiempo, algunos verán familiares, algunos verán parientes que quizás no se llevaban muy bien o no. Aproveche la oportunidad para poder hablar de Dios. Le van a preguntar: ¿cómo estás tú? Bueno, usted le va a decir: estoy bendecido y Dios está haciendo algo milagroso con mi vida. La gente se va a asombrar. ¿Qué es eso que está pasando contigo? Bueno, ahí es una puerta abierta en donde usted podrá testificar. La gente no se va a encontrar un poquito descolocada cuando digamos este tipo de cosas. Entonces es una oportunidad para que realmente haya un cambio. Y si somos rechazados por eso, pues bienaventurados seremos, porque es por la causa de Cristo. Y finalmente, siempre pasa esto, la familia termina reconociendo a Cristo por cuanto usted no se doblegó ni es hecho para atrás del llamado que usted tiene. Nuestra primera misión es que la gente vea a Cristo a través de nosotros y podamos mostrarles a aquel que puede salvar sus vidas, aquel que ya pagó el precio para que ellos puedan transformar sus corazones. Esta es una oportunidad, es una puerta abierta y estamos encendidos y estamos en este mover para no solamente para nuestra propia bendición, no solamente para nuestro crecimiento, sino también para poder ser testimonio vivo de que Dios hace milagros y hace cosas nuevas todo el tiempo. Usted es el instrumento de bendición, usted es la espada del Espíritu Santo por el cual Dios va a hablar. Entonces esté dispuesto y conectado a la presencia de Dios. No se desconecte de todas las cosas que Dios quiere seguir haciendo para su vida, que nunca sean fechas como Navidad o Año Nuevo en donde terminamos perdiendo cosas que habíamos recibido valiosas, sino que incrementemos la gloria de Dios, busquemos más. Y si hay lugares en donde no nos conviene estar, pues no estemos allá.
no estemos allá. Sepamos separar las cosas que nos bendicen de las cosas que no. Y busquemos siempre poder conectarnos con el Señor, porque es nuestra fuente de sustentación definitiva. Nos vemos en una próxima oportunidad.